México es un país de contrastes, donde la belleza y la tragedia conviven en un mismo espacio. La violencia, la corrupción, la desigualdad, el narco, son problemas que nos aquejan día a día, pero también son realidades que necesitan ser visibilizadas. Y es aquí donde el periodismo juega un papel fundamental. En medio de tanto ruido y tanta desinformación, es más importante que nunca contar con voces que lleven la ética y la responsabilidad al internet. Gracias, muchas gracias a todos los que se suman a este barco que hoy zarpa, en la búsqueda de nuevas formas de contar historias. Mi nombre es Amílcar Salazar Méndez, reportero todoterreno, contador de historias, y esto es el podcast. Esto es Amílcar, el podcast. Sinaloa se ha convertido en una zona de guerra, literalmente. Hoy, un campo de batalla entre las organizaciones de la Malliza por un lado y los Chapitos del otro. Mientras las distintas corporaciones de seguridad libran una intensa lucha por erradicar los flujos de dinero. Entre ellos, la amapola, una planta que pareciera ha ido en decadencia. Sin embargo, aún sigue siendo un negocio. Esto es un fragmento de lo que se vive en el campo de batalla. Bitácora de guerra. La batalla para erradicar al cártel de Sinaloa continúa sin tregua. Liderada por el 103 Batallón de Infantería. En esta ocasión, comisionado a la 9ª Zona Militar en Sinaloa. La operación tuvo lugar en la pequeña localidad de Tierras Blancas, en el municipio de Mocorito. Las inconfundibles Cheyennes verdes siguen el curso del canal de riego, atravesando la localidad de Zapotillo, cruzando malezas y plantíos de cacahuate. Durante sus labores de reconocimiento, el personal militar avanzó tanto en vehículos como a pie. Encuentran las flores rosadas y los botones, la materia prima de la heroína. El ejército de tierra es el encargado de ingresar a lo que parece ser otra plantación del cártel de los Chapitos, estratégicamente escondida entre los campos de maíz. Ocultas entre los cultivos, 6 hectáreas y media de amapola, con aproximadamente 445,000 plantas, 500 metros de tubería y un motor de 120 caballos de fuerza empleados para el riego del campo. Estimaciones del personal militar indican que una hectárea de amapola puede producir hasta 15 kilos de goma de opio. El kilo de esta goma se paga aproximadamente en 16,000 pesos y al llegar a Estados Unidos, la ganancia puede hasta triplicarse. Sin embargo, las organizaciones criminales han modificado sus estrategias y se han concentrado en la producción en laboratorios clandestinos, que permiten una fabricación más controlada y menos dependiente de factores agrícolas. Paradójicamente, la heroína representa altos costos de producción y distribución, además de ser menos potente en comparación con algunas drogas sintéticas, como las metanfetaminas o el fentanilo. El impacto de este cambio es profundo. Las drogas sintéticas han llevado a un aumento en la sobredosis y las muertes relacionadas con drogas, debido a su alta potencia y la dificultad para dosificar de manera segura. Los cárteles han adoptado sus operaciones y se han concentrado en la producción y distribución de drogas sintéticas, aprovechando su rentabilidad y la menor necesidad de grandes extensiones de tierra para el cultivo de amapola. Esto ha llevado a una disminución en el cultivo de amapola y en algunos casos hasta su extinción en ciertas áreas. El plantío quedó asegurado. Personal de la Guardia Nacional se ha sumado a las tareas de vigilancia y los camuflados verdes se encargan de erradicar todo lo sembrado por el cártel.
Y aunque pareciera que se acerca el fin de la amapola, no significa que no deje de ser un negocio. Reportaje original. Fue publicado en Milenio Diario y Milenio Televisión. Consulta el link en la biografía. En la silla. ¿Qué tal, gente bonita? Bienvenidas y bienvenidos a su espacio de seguridad y defensa. Mi nombre es Amílcar Salazar Méndez y tengo el gusto pues de conversar con un personaje que pues con más de 2 décadas en el periodismo, en el frente de batalla, Raúl Flores Martínez. Mi querido Raúl, gracias por acompañarme en este espacio, pues tu espacio. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, ya sabes que eso de como reporteros nos hablamos y así siempre nos hemos llevado, ¿no? Hacemos una hermandad porque los que somos reporteros de calle hacemos al fin y al cabo una hermandad, no importa en qué medio trabajes, siempre nos encontramos en la calle, ¿no? Y es parte de lo que se agradece precisamente hablar de profesional a profesional y sobre todo de hermano a hermano. Mi querido Raúl, pues tú has estado en el ajo, pues por no decirle de otra manera, pero has estado, literalmente has visto, ¿qué me puedes decir que has visto? Amapola, marihuana, laboratorios. Ejecutados, de todo, ¿eh? Los que cubrimos seguridad. Y sabes que, otra que me decías, hemos visto de todo, y en verdad hay cosas que a veces uno piensa que no te van a sorprender, pero conforme va evolucionando la vida, como van las nuevas tecnologías, te sorprenden más, porque en nuestros tiempos te puedo decir algo rápidamente, la droga era la marihuana, la mona de sabor, que era sorprendente en su momento descubrir las monas de sabor a uva, chocolate y chicle, ¿no? Y ahora las drogas ya no tienen sabor, ni siquiera tienen olor. La metanfetamina y otras drogas más ya no tienen sabor, ya no huelen. Y entonces los padres, ¿cómo se dan cuenta cuando su hijo está consumiendo algún tipo de estupefaciente o droga? Raúl, ¿cómo empiezas en este mundo del periodismo? ¿Cómo empiezas a salir en televisión? ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo empiezo? ¿Sabes qué? Yo siempre desde pequeñito, y es una anécdota que siempre la comento cuando voy a las universidades, yo vengo de un extracto socioeconómico muy, muy pobre, muy jodido, como se puede decir popularmente, donde no teníamos nada. Mi hermano y yo pusimos la única televisión que había. Mi padre, albañil de profesión, oficio albañil, se enojó mucho y dijo, 15 años sin televisión. Pues, ¿qué hace un niño de 4 o 5 años sin televisión, no? Luego 15 años que no lo cumplió, escuchar radio. Y a partir de escuchar radio, escuchaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche que se duerme la familia, escuchar radio. Y a partir de ahí me nace la inquietud de querer trabajar en una estación de radio. Y siempre le decía a mi madre, oiga, de grande voy a trabajar en estación de radio, de grande quiero estar en una estación de radio. Me tocaba ya la cabeza, pero yo no sabía por qué. Después de muchos años, yo le pregunté, oiga, madre, ¿por qué me tocaba la cabeza? Me dice, hijo, porque es una profesión muy cara. Y claro que es una profesión muy cara. Primaria, secundaria, preparatoria, y dice, ya, hasta aquí llegas, ¿no? Ya no quiero trabajar, ya no quiero estudiar, no quiero hacer nada. La necesidad de comer siempre te lleva a trabajar. Estudié en una universidad particular y me enfoco en radio. Pero ¿sabes cuál era lo más sorprendente, amigo? Mis compañeros de la universidad jamás me dejaron tocar un micrófono. Decían que mi voz era muy fea. Jamás me dejaron de estar frente a una cámara de televisión, porque me decían, es que físicamente estás feo, estás moreno. O sea, para los estándares de televisión te estoy hablando de los 90 y tantos, 95, 96. Y tenían que ser guapos, tenían Guapos, que ser 90, blancos, 60, 90. Sí, ojo azul, ojo verde, o sea, los parámetros no los cubría. Y entonces mi primer trabajo fue en un periódico del Estado de México, de allá de Toluca, para ser preciso, ¿no? Empecé a cubrir a López Obrador en la mañanera.
empecé a cubrir lo que era antes la Asamblea Legislativa, ahora Congreso de la Ciudad de México. Pero al final de mi periodo que estuve ahí del 2000 al 2003, hubo un incidente precisamente en 2003 entre Alejandra Barrios y María Rosete, que ellas son las líderes, una de Tepito, Rosete, y la otra Alejandra Barrios, que todo el mundo la conoce, casi la dueña de todo el centro histórico de los ambulantes. Hubo un conflicto entre gremios, se agarraron a golpes y a balazos. Da la casualidad que yo en ese momento estaba entrevistando a Alejandra Barrios cuando se empiezan a soltar los balazos y se escuchan los disparos. Entramos a lo que es su oficina en la calle de Bolivia, no sé si esté todavía ahí, y a partir de ahí me dice mi jefe en el anterior trabajo, oye, a ver, tú estuviste ahí, empieza a redactarte la nota de seguridad. Para ser honesto, yo no sabía nada de seguridad. Como pude, empecé a hacer una nota y de ahí me pidieron otra, me pidieron otra, me pidieron otra. Y es ahí donde yo entro precisamente a lo que es el mundo de la seguridad. Porque tienes que tener contactos en la fiscalía, en la policía capitalina, incluso en los barrios bajos, ¿no? Con los ambulantes. De todo eso se desprende de que la defensa de Alejandra Barrios me llama como testigo presencial y único testigo de que ella no disparó, porque la estaban acusando precisamente de que ella había disparado el arma contra el esposo de María Rosete. ¿Y tú que qué la haces había ahí? matado. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Por qué fuiste testigo? Son de esas casualidades que te pone la vida, y yo siempre he dicho, el destino te pone donde te debes de estar. Yo ese día estaba ahí cerca de la Asamblea Legislativa, fui para allá porque se oían los rumores que habían estado desde las 4 de la mañana, que iba a haber conflicto, y dije, si eres reportero, pues vamos a ver. Estábamos escasas 7 calles. Me voy caminando, empiezo a preguntarle si era cierto que iba a haber golpes, y fue cuando se desató todo. Y a partir de ese momento, la casualidad, o un golpe de suerte, como se le llama, hizo que yo estuviera ahí presente. Y entonces, como el testigo presencial y el testigo principal, fue un proceso de años, de amenazas de muerte por parte del gremio de María Rosete, porque te perseguían, porque sabían que yo les podía echar abajo todo. Y como fue, que después de un tiempo Alejandra Barrios salió libre. No le encontró la culpabilidad porque había un reportero metido ahí, con grabación y todo. Eran grabadoras antes de cassette. Me requirieron ese cassette, de fondo se escuchaban los balazos, yo no había puesto atención. Es ahí cuando yo empiezo a educar más mi oído y a ver más, como se dice, entre líneas, para empezar a tener ese tipo de historias de seguridad. Cambio de empresa y ahí me dejan en seguridad. Y entonces, con el transcurrir del tiempo, hay un periodista que yo quiero muchísimo que se llama Jorge Fernández Menéndez. Él es mi maestro de crimen organizado y narcotráfico, pero ya en la profesión, porque estuve con él trabajando cerca de 7 años en un equipo de investigaciones especiales con él. Un personaje muy estricto. Maestrazo. Sí, maestrazo, muy estricto. Y si tú le decías, es que la camisa de tal persona era blanca, investigaba si en verdad era blanca, ¿no? Y te decía, aquí en seguridad no hay ninguna falla. ¿No quieres que te desmienta nadie? Tienes que traer los pelos de gallina o los pelos de la burra aquí y ponérselos. Y así no les vas a dar ningún argumento para que empiecen a decirte que eres un mentiroso. Y desde ahí empezamos a jugar. Y yo le llamo un juego, ¿no? Porque para jugar tienes que divertirte. Y para mí estar en el tema de seguridad, para mí es algo que me satisface por 2 motivos. Dejamos a un lado el morbo y empezamos a ayudar a las personas. Porque dentro de la seguridad tiene que ver el tema de los ejecutados. Por ejemplo, en la época del Calderón, fui uno de los primeros reporteros que tomó un curso con Fuerzas Armadas que ellos le llamaban acercamiento a los medios. Pero ¿cuál acercamiento? Era una preparación militar. Con Fuerzas Comando le llaman, ¿no? Sí. Tiene un nombrecito así. Sí, que te lo hacen precisamente para evitar que te mataran los narcotraficantes. Porque cuando empieza la guerra del crimen organizado, todos los periodistas que estaban en los enfrentamientos morían. Y es porque yo decía, ¿pero por qué no? Psicológicamente es algo que tenemos los periodistas. Oye, es balacera, todos echan a correr y nosotros vamos ahí donde está, ¿no? Pero íbamos sin ningún tipo de instrucción y por eso había muchas personas, muchos compañeros que morían. Calderón manda al ejército, mandan a tomar cursos a Estados Unidos con los Marines, precisamente para hacer corresponsal de guerra, y lo traen aquí a México, escogen a determinados reporteros y empieza esa instrucción a partir del 2007, con Calderón en el ejército, que con él hay que decir también algo, uno de los periodos más grandes donde se abren las puertas del ejército es Felipe Calderón, porque empieza con las Fuerzas Armadas, conoces ejército, conoces la Marina Armada de México
y empieza a crearse lo que era la Policía Federal. Se puede decir que yo conocí la Policía Federal desde el principio hasta el fin, porque incluso también a partir de Jorge Fernández Menéndez, él era muy conocido dentro de la corporación y me decía, ¿sabes qué? A ver, tal Ve cosa. para allá. Y vas, oye, ¿qué crees? Va a haber un curso. Y entonces ya vas con un curso como elemento, que no sabían que era reportero, con el FBI, con Scotland Yard, con la DEA, y empiezas a adquirir ese tipo de conocimientos y es ahí donde tú fortaleces más la cuestión de periodista especializado en temas de seguridad. Profesionalización dentro del oficio, hoy hiperindispensable. Indispensable, claro. Todo mundo, incluso yo siempre he dicho, porque todo el mundo, y perdón, a lo mejor difiere un poco contigo, todo el mundo dice un oficio el periodismo. No, el periodismo es una profesión porque tú estuviste en una universidad, todos estuvimos en una universidad, nos preparamos. Que tú vayas a otros cursos ya es profesional. Y es lo que todos los medios deben de tener una persona especialista en cada tema. Especialización, ¿no? Y estamos en la Sí. época de las especializaciones también. Sí, lo tienes que hacer, ¿no? La diferencia ahora es que no nada más ya es el estudio, es toda la experiencia que tienes. Por ejemplo, y te lo pongo así muy rápido, 2 hechos que me llamaron la atención fue cuando empieza la guerra contra el crimen organizado. Los primeros que desprenden los rostros, la familia michoacana. Y a mí, en la Ciudad de México, en el Estado de México, comienzas a tener contactos con todos los policías, te dicen, Raúl, en Valle de Chalco, me acuerdo, a las 5 de la mañana tenemos 2 personas, 2X2 y un Z1. 2X2 personas, Z1 un muerto. O sea, 2 personas y un muerto aquí sobre el arroyo vehicular, atrás de las lagunas entre las que divide lo que es Tláhuac y Chalco. Y luego no tienen cara. ¿Cómo que no tienen cara? Y están vivos. Entonces yo voy, todavía el WhatsApp ni siquiera existía, ¿no? Para decirte eso. Cuando llegas, parte del rostro lo tenían, o sea, le habían quitado y lo tenía aquí como una máscara. Y entonces ya hay los narcomensajes, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta cómo el crimen organizado empezaba a hacer ese tipo de campañas de terror para los enemigos. O sea, de ese nivel empiezas a conocer, empiezas a ir con la Policía Federal, de repente vas bien y de repente empiezan los enfrentamientos y es ahí cuando dices, ¿qué carambas hago aquí, no? Pero afortunadamente empezamos a tener cursos con el ejército y eso es lo que te ayuda, entre comillas, a saber hacia dónde te tienes que mover. Y no correr como conejo, porque antes escuchábamos disparos, corríamos sin protegernos. A partir de ahí, el ejército, como vio que empezó a dar resultados, tuvimos 4 cursos en algunos centros de adiestramiento de Fuerzas Armadas, uno que está en Temamatla, luego la Marina Armada de México empezó a hacer los suyos también. Raúl, en este ir y venir, pues ayúdanos compartiéndonos, pues ¿cuál es ese hecho, cuál es esa nota que te toca cubrir, que te cambió la perspectiva y que te voló la cabeza y que te dijo, soy de aquí? Porque aquí en el oficio, yo lo llamo así, en esta profesión, hay que amarlo, hay que, Claro. tiene que pasarte la tinta por las venas, tienes que despertar con el olor a periódico, bueno, ya es digital, ¿verdad? Digital. El romántico, ¿no? Pero, ¿qué nota, qué cobertura te marcó a ti y que te vuela la cabeza? Es que son varias, son varias. Tú cuando amas esto del periodismo, vamos a dejarlo, oficio profesional es periodismo, nos gusta, lo amamos, lo comemos, lo desayunamos, lo soñamos, incluso a mí me han dicho, es que tú estás casado con tu profesión. Sí, estoy casado. Y son varios. El primero te decía con Alejandra Barrios, que fue la introducción para entrar al tema de seguridad, ¿no? El segundo que me deja de mucha satisfacción es haber viajado con los migrantes y puedo presumirlo, fui el primer reportero con todo un equipo de subirnos al de la Bestia. Que fue cerca, Tultitlán, hasta Nuevo Laredo. Fueron 20 días de recorrer sin bañarte, llevamos latas de atún y allí es donde empiezas a ser empático con los migrantes, porque sufrimos lo mismo. ¿Y sabes qué es lo más gracioso de esto? Nos piden para televisión en ese momento hacer un enlace. O sea, sí vas para allá, pero haces enlaces, haces stand que le llamamos, ¿no? Que estás ahí. Saco mi stand, están armando el reportaje y me dice la productora en ese momento, oye, ¿por qué no te rasuraste? Me da mucho, y me empecé a reír, le dije, oye, por favor, llevaba 15 días sin bañarnos. ¿Qué en el tren no hay baño? O sea, todavía tenían esa idea de que eran trenes de turismo, ¿no? Y ahí es cuando tú te das cuenta de algo. Estás entre lo que es Guanajuato y San Luis Potosí en las vías. En la madrugada
se baja la temperatura. Yo llevaba chamarra, una sudadera y un gorro, y aún así teníamos frío. Y yo veía a los migrantes cómo agarraban una bolsa de plástico y se metían, nada más le hacían un hoyito en la nariz. Y entonces a partir de ahí tú dices, qué carambas y qué jodidos hago aquí. Pudiendo estar en una redacción, pudiendo estar en una fuente sentado que me dan el boletín, pero qué carambas hago aquí. Ha sido la única vez que me he arrepentido de ser reportero. La Entonces, única ya vez. no quiero, ya no Sí, ya no, porque dices, ¿qué haces aquí, no, Raúl? Con hambre, con frío, sin bañarte, oliendo feo, con personas íbamos con 22. Y entonces yo iba así en la madrugada reflexionando, ¿qué caramba hago ahí? Volteo y había una niña chiquita, una niña de 7, 8 años junto a mí, yo la estaba abrazando. Y entonces cuando dice, ya sé por qué estoy aquí, por ella. En Tultitlán estábamos mis compañeros, llevamos una mochila grande cada uno, llevamos latas de atún y llevamos agua. Ibas con fotógrafo y camarógrafo. Fotógrafo y camarógrafo, sí. Walter Shintani, me acuerdo, él tiene 3 nacionalidades, fotógrafo brasileño, japonés y mexicano, y Carlos Vázquez. O sea, me acuerdo perfectamente ese equipo por todo lo que vivimos, ¿no? Que se vuelve tu familia en esa cobertura. Somos familia, ¿no? al fin y al cabo, lo que te decía hace rato. Y es cuídate porque yo Sí, te voy a cuidar. yo te cuido. O sea, como tú y yo hemos estado en varias coberturas y siempre nos cuidamos, ¿no? No importa de qué medio sea, siempre nos cuidamos. Y entonces Carlos Vázquez saca una torta y me dice, ¿quieres una? Me las preparó mi esposa. Así como no. Empiezas a comer tu torta y se acerca una niña y se te queda viendo. ¿Tú qué haces? La niña tiene hambre. Se la das. Agarro mi agua, de esas de 1,5 litros, empieza a tomar y se te queda viendo. ¿Quieres agua? Me dijo, sí. Agarro una nueva, toma. Y se va. Y empezamos a platicar otra vez y se regresa la niña y me dice, venga. Digo, ¿qué pasó? Me dice, oiga, ¿me puede ir con usted y me puede hacer lo que quiera? O sea, esa frase de, ¿me puede hacer lo que quiera? Dije, a ver. Y agarro a la niña y le digo, a ver, ven. La separo del camarógrafo y del fotógrafo y le digo, ¿qué me acabas de decir? Pues es que se queda callado y le digo, ¿qué te ha pasado? Entre pláticas ya días después, de Guatemala para cruzar a Chiapas, para llegar a Oaxaca, Puebla y aquí el Estado de México, ya le habían violado 7 veces. 7 veces a una niña de entre 6 y 7 años, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué, hija? Te quedas conmigo, pero aquí nadie ya te va a tocar. Y entonces es toda la travesía que es, ¿no? La historia de ella, la historia de otra chava que iba con su bebé, que también se pegó con nosotros, la historia de Balvin, no recuerdo bien el nombre ahorita, Edwin, chavo, boxeador centroamericano que ganó 3 campeonatos mundiales para Venezuela, guardaespaldas del entonces presidente, y no lo quiero decir pendejo porque, perdón la expresión, porque para mí es eso, les pagaba 3 bolívares, que es menos de $1, les pagaba 300 pesos por ser su guardaespaldas. Y me decía el chavo, porque yo lo veía un cuate corpulento, joven, y siempre lo veía viendo una fotografía, ¿no? ¿Qué ves? La fotografía de su esposa y sus 2 hijas. Y me decía, es que yo voy al norte, voy a Estados Unidos para darle un mejor nivel de vida a mis hijas. Y ese tipo de historias son las que te parten. Y precisamente creo que ahí es esa delgada línea entre el trabajo que hacemos del periodismo ético en medio de la tragedia, en medio de las llamas. Dices, estás en un recorrido de 20 días donde pues escuchas estas historias. ¿Cómo le haces para llevar esas historias a la televisión sin caer en revictimizar a la muchacha, ¿no? Porque finalmente pues se puede interpretar del otro lado, sí, en ese sentido. Entonces estás en esa delgada línea, es difícil, ¿no? No, es difícil, incluso es difícil. Te lo voy a poner de la siguiente manera, una comparación muy burda. El tema de las tragedias, como el de la niña, el tema como el de ese chavo, y también con lo rojo de la sangre, ¿no? El amarillismo, lo que llamamos el periodismo de seguridad de las carnitas, ¿no? ¿Cómo haces para no ser amarillista? ¿Cómo le haces para no ser rojo? Y no caer en el violó, la mató, la golpeó, ¿no? Sí, no, ya sabes, como ese viejo suplemento de seguridad, la alarma, la alerta, ¿no? Que ya de hace años creo que todavía se sigue editando, pero ¿cómo lo haces? Por ética profesional, pero aparte también por los valores que te siembra tu familia. Sin duda, tiene que influir ahí. Influye mucho, como periodista influye mucho porque
Cuando tú tienes una buena información, y dejamos a un lado de esas historias, cuando tú tienes una buena información que puede perjudicar a un gobernador, se dan cuenta. Se dan cuenta porque conocen tu trayectoria y porque llegas a un lugar y entonces incluso los propios corresponsales te dicen, oye, ¿por qué no me avisaste que estás aquí? Y tú dices, ¿yo por qué te tengo que avisar, no? Pues es que no me avisó el policía, me avisó el de enfrente. O sea, crimen organizado. Y a partir te das cuenta de ahí que si llegas en autobús, en avión o en tren, los halcones o los chismosos, que así se llaman en algunas partes, son de crimen organizado y te tienen bien ubicado. Y entonces es cuando te dicen, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Tienes dos cosas, dinero o bala. Ese viejo dicho, ¿no? ¿De plata o plomo? Si ninguno de los dos, mejor me voy, dime qué quieres que diga y qué no quieres que diga. Pero lo dices para salvar tu vida, ¿no? Y la de tus compañeros. Un caso me tocó en el 2012, 2013, no creo que fue antes, con Narciso Agúndez, exgobernador de Baja California Sur, que estaba ligado con la mafia de Las Vegas y que fue detenido por varios despilfarros que hizo. Todo el mundo sabía ahí en los planos, que se le llama la zona, de un aeródromo, porque sacamos esa nota en el Excelsior, donde reinaugura un aeródromo donde entraba la droga. Con todo y documentos y todos los videos y todo lo que puede haber de información, años después lo detienen, ¿no? Pero es esa línea donde dices, o me aplico, o tu vida ya vale, ¿no? Raúl, en este ir y venir has aterrizado un tema que admirable, admiro tu trabajo de todos, en todos los sentidos, desde las coberturas de Otis que has estado ahí en los últimos semanas, meses, has estado ahí al pie del cañón, has estado cubriendo también muy de cerca a la Marina Armada, has estado, los conoces a todos, has estado ahí, pero te has especializado en un tema que hasta enchina la piel y del cual pues da mucho coraje porque creo que es el punto de la trata de personas. Sí, un delito que va creciendo día con día, a pesar de que hay buenas leyes. Yo entro ahí en ese mundo precisamente por Jorge Fernández Menéndez, que como estamos en el programa de México Confidencial, que era un programa en Cadena 3 entonces, de investigaciones especiales, me dice, hazte un reportaje de prostitución infantil. Así se llamaba antes, ¿no? Empiezo a trabajarlo, empiezo a irme a meter a la Merced, empiezo a tomar cursos o congresos con la UNAM, y ahí es donde casualmente conozco a Rocío Orozco, que ha sido muy satanizada en los últimos años, porque le ha pegado a organizaciones criminales muy tremendas, ¿no? Empiezo a trabajar con ella, empiezo a trabajar con otra que se llama Pozo de Vida y otras organizaciones a nivel internacional, que la mayoría de ellas tienen a elementos ex-marines y del Ejército de Inteligencia de Estados Unidos. Pues empieza a desarticularse muchas bandas desde el sexenio antepasado y pasado, ¿no? La primera víctima que salvamos, me acuerdo mucho en el Callejón de Manzanares, la parte de atrás en el centro histórico, ahí en la Merced, hay vecindades. Y entonces para tener que llegar ahí a una niña, o ellos le llaman carne fresca, tenía que pasar por las loncherías. Yo no tomo, pero él tenía que echarme 2 o 3 cervezas, que al final se descuidaban, las tiraba y las pagaba, ¿no? Hasta que después de 15 días me dice uno de los meseros, ¿y qué buscas? Por la investigación dije, carne fresca, tenemos una. Me sacan del Callejón de Manzanares y entramos a la vecindad de la parte de atrás. Entramos a una habitación, pagué 400 pesos en ese entonces, estoy hablando de hace 15 años más o menos. 400 pesos por estar una niña de 12 años. La niña espantada y le decía, cállate. Empezamos a platicar en voz baja, no te preocupes. Saqué algunos testimonios con los teléfonos que eran muy malos en las grabadoras. Llevábamos unas grabadoras chiquitas de esos de cassette chiquito. Le saqué el testimonio y eso lo saqué en televisión. Conozco a Rocío Orozco casualmente en esa misma línea y le digo, ¿sabes que hay tantas niñas en tal callejón, en tal vecindad? Y me citó con Bernardo Batis en aquel entonces. Comimos del procurador en ese entonces del Distrito Federal era todavía. Fuimos a tomarnos un café en el Four Seasons, en el hotel, y ahí se planeó todo. Hablaron con gente de la Fiscalía General de la República. El operativo se planeó en ese momento. Y me dicen, ¿cuándo saca su reportaje? Era un miércoles. Le digo, el viernes a las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Mientras tú estés al aire, vamos a hacer el operativo. Se logró rescatar a 6 niñas en ese momento. Tiempo después, vas a un evento y estaban las niñas. Yo sin darme cuenta, corre una y me abraza.
Y me empieza a dar un beso en la mejilla y dije, y yo levanto las manos diciendo, hazte para allá, ¿no? ¿Quién eres? Me dice, tú fuiste el que me salvaste. Cuando empiezo a reconocer a la niña y dije, ¿en serio? Me dio mucho gusto, fue cuando la abracé. Se puso a llorar. Y entonces llegan otras niñas y me abrazan también. Y ahí es cuando te das cuenta que lo que hiciste es bueno. Me preguntas algo, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago para vivir todo esto? Sí puedes ser fuerte en el campo de batalla, pero llega el momento en que te rompes, te pones a llorar y dices, creo que eso es lo que a mí me deja satisfecho. No la nota, sino el hecho de haber salvado a una víctima. Y a partir de ella te metes y te vas especializando y vas contactando personas, te tienen confianza y entonces ahí es cuando empiezas a dar resultados. Ahorita estamos con lo de un bar en Adelitas, allá en Tijuana, Baja California, que ando sobre el líder, ¿por qué? Porque el desgraciado desde 1975 hasta el 2002 mensualmente ganaba 100 millones de pesos por la prostitución de mujeres, secuestradas, robadas, como quieras llamarle. Y ahí es cuando te das cuenta que tu trabajo es ese. Bien dicen las universidades que tienes que hacer labor social con tu trabajo. No nada más el estrellitis de verte en televisión o que tu voz se escuche en radio, ¿no? Es el trabajo que te haces paralelamente. Si tú me preguntas, oye Raúl, ¿es ético ser activista y ser periodista? Sí, sí es ético, ¿no? Porque depende para qué sirve ser activista. No soy activista de closet, no soy activista de teléfono, no soy activista de redes sociales que alimentan a la madre a mundo y dice esto, no. Yo voy y trabajo. Que sí lo saco en reportaje, sí. Que lo hago para otra organización no gubernamental, sí. Sin ningún tipo de apoyo económico, sí. Y sin ningún pago, sí. Porque me gusta ver a las personas cuando te abrazan y te dicen gracias porque cambiaste mi vida. Es que precisamente esto que mencionas creo que es la columna vertebral de nuestro trabajo, ¿no? Cuando tú llegas a una comunidad, ya lo mencionas, y te dicen, gracias, no había llegado nadie a esta comunidad, tú dices, tú se te enchina la piel. O sea, la verdad es que dices, que se te carga la responsabilidad de un pueblo que dice, es que solo tú has llegado aquí, ayúdanos, ¿no? Sí. Raúl, me encantaría seguir platicando, me gustaría que esta no fuera ni la primera ni la última, pero pues bueno, para esta primer acercamiento, la verdad es que agradecido con pues que nos compartas sus experiencias, pero déjame con una última reflexión, por favor, para estos jóvenes que están quizá en las universidades, para estos chavos que están en las redacciones, que son los auxiliares de redacción, que todavía no saben si aman el periodismo, porque creo que eso te agarra en un momento, porque el amor al periodismo te llega como un balde de agua fría porque no sabes cuándo va a pasar, ¿no? Y de repente llega y dices, lo amo, ¿no? Es un enamoramiento de tu trabajo, pero cuéntame, Raúl, regálame una reflexión para estos chavos que vienen detrás de ti. Mira, yo siempre cuando veo las pláticas en las universidades les digo, ciencia de comunicación, periodismo, ya compórtense como tal. No importa que estés en el primer semestre, tienes que ser periodista, tienes que ir a la calle. La calle es ese allá afuera. Ensúciate los zapatos, desgástatelos, no te bañes, sufre con el sol. Y a partir de ahí te vas a dar cuenta si eres para esto. No cualquiera es. Hay que tener una piel muy gruesa para el periodismo. Te pueden mentar la madre como te pueden agradecer. Si aguantas eso, bienvenido al club. Ya estando dentro del periodismo, tú decides para dónde vas. Periodista de fuente, periodista urbano que es de la calle o investigaciones especiales. Para llegar a investigaciones especiales tienes que hacer los dos anteriores. ¿Tienes novia? Sí, consérvala. ¿Tienes familia? Sí, consérvala, pero ella tiene que saber que de 7 días a la semana, a lo mejor estás un día. Y la mitad del día estás en el teléfono, la mitad del día estás en las llamadas y el otro día puedes para ella. Tienes que ser compatible. Si la persona que está contigo va a aguantar eso, bienvenido. Si no, te has dado cuenta que la mayoría somos personas solteras, divorciadas de la profesión, porque nos casamos con la profesión. Y te casas más cuando te da resultado, cuando ayudas a poblaciones o a una sola persona. Por lo tanto, si tú estás en la universidad, quieres ser periodismo, quieres estar frente a cuadro, qué bueno, que tu voz se escuche en radio, tu nombre se lee en el periódico, pero tienes que saber si puedes aguantar. El periodismo no es para cualquiera. No es para cualquiera. ¿Lidiar con los miedos? Todos tenemos miedo, ¿eh? Yo recientemente en la cobertura de Otis
Me decían, ¿qué no tienes miedo? Es una palabra muy especial. Le decía, los tengo hasta acá y sí, estoy temblando de miedo, pero tengo que ir. Tengo que ir, o sea, el miedo. Y hay una frase de Alcohólicos Anónimos: si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y entonces, cuando le entendí, tengo que ir. Ahí sabes que muchas veces sé que el periodismo está peleado con la religión o con una divinidad. Y cuando estás en medio de la tragedia, te das cuenta que lo único que te puede salvar es la espiritualidad, o tener una creencia, o adorar a alguien. Es la única manera en que puedes salir vivo y que puedes salir sin tantos daños emocionales. Raúl Flores Martínez, muchísimas gracias por este espacio, gracias por esta conversación, que siempre es un gusto platicar contigo, platicar con aquellos que admiramos, y pues encantado que esta no sea la primera ni la última vez que estés en este programa. Gracias. No, al contrario, amigo, te agradezco a ti por haberme tomado en cuenta, y cuando gustes, historias hay muchas. Hablamos de ahorita de seguridad, pero también están aquellas leyendas, aquello místico que te sucede, y me quedó algo de los migrantes. Cuando sientes el temor o escuchas, si no es alucin, de que venía un caballo con los cascos que se escuchaban en el desierto. Y muchos decían, estaba siguiendo el diablo. Y son de estas historias que las sufres como reportero, ¿no? Pero esas son las cuestiones que no dices porque vas a decir, estás loco, pero que existen. Muchísimas gracias, querido Raúl. A ti, cuídate mucho, gracias. Los dejamos picados con Raúl Flores, y es que nos faltan por lo menos unos 20 capítulos para contar todas las coberturas en las que ha arriesgado su vida en el ejercicio de su profesión. Pero ahora hemos llegado al final de este primer episodio. Esta y otras entrevistas completas las pueden ver en mi canal. Agradezco infinitamente a mi productora Mitzi Alejandra Zárate, que además es mi prometida, quien me acompañó en este arranque de temporada, a mi queridísimo Alejandro Ansúrez desde la producción audiovisual, y a todos aquellos que están detrás de este podcast que iniciamos con mucho cariño. No dejen de suscribirse, síganos en redes sociales y compartan. Mi nombre es Amílcar Salazar Méndez, y esto fue El Podcast. Amílcar, el podcast, es una producción de Monos Creativos. Síguenos en nuestras redes sociales y visítanos en monoscreativos.mx.